vamos a ver el día de hoy, veremos lo que son los materiales semiconductores como parte de la unidad 2, ¿no? ¿Por qué vamos a analizar los materiales semiconductores? Como ya les había mencionado, la electrónica, ¿sí? Está compuesta, la electrónica analógica que nosotros vemos, está compuesta de qué trata del funcionamiento, de analizar el funcionamiento de elementos como el diodo, el transistor y los circuitos integrados, que en este caso serán los OP-Amps. Pero ¿de qué están compuestos estos elementos? Pues de materiales semiconductores. Por ende, vamos a analizar previamente qué son los materiales semiconductores. Ya. Lo que les decía, ¿no? Normalmente un material semiconductor tiene la capacidad de conducir, pero también tiene ciertas características que se oponen al flujo de corriente eléctrica. Entre los semiconductores más utilizados tenemos el silicio, el germanio, que son de un solo elemento. Antes de ver como tal la definición de los semiconductores, tenemos que analizar cuáles son las características de los elementos internos, el funcionamiento interno de estos materiales. Es decir, vamos a tener que ir a ese análisis más interno a analizar el átomo, ¿sí? El átomo de estos elementos para poder entender el funcionamiento o de dónde se derivan las características eléctricas de un aislante, de un conductor y de un semiconductor. Ustedes sabrán que el átomo es la partícula más pequeña de un elemento. Bueno, así nos enseñaron en la escuela. Hoy en día sabemos que va avanzando y no es precisamente ahora la definición del átomo, pero nos vamos a quedar con esa que es válida, ¿no? Que es la partícula más pequeña de un elemento. ¿Cuáles son las características que tenía el átomo de Bohr? Pues para representarlo, no es que es como tal un planetario, ¿no? Pero para el análisis de estos, de los átomos, recuerdan que en la escuelita nos enseñaban en la escuelita cuando nos enseñaban los átomos nos decían así, ¿verdad? Tiene un núcleo, ¿verdad? Eso nos decían en la escuelita, tiene un núcleo y alrededor tiene varias órbitas, ¿verdad? Como un planetario, como el sistema solar que tenemos de referencia de nuestro planeta. Y así nos enseñaban, ¿verdad? Nos decían, tiene el núcleo, ¿y qué más tenía un átomo? El núcleo, las órbitas, ¿qué más tenía el átomo? ¿Quién recuerda? Electrones. Electrones y Protones. protones. ¿Verdad? Correcto. Electrones, que eran los que tenían carga negativa, y los protones, que eran los que tenían carga positiva. ¿Y qué más tenían? Algunos, los famosos neutrones, ¿verdad? Que estaban dentro del núcleo, ¿verdad? Y esos neutrones, ¿quién se acuerda que tenían los neutrones? ¿Carga positiva o carga negativa? Neutro. Neutro, ¿verdad? Era neutral, ¿sí? Así funcionaba, así tal cual la misma definición que nos habían dado. Entonces, nosotros vamos a basarnos en esa misma particularidad, en esa misma definición, ¿sí? Que tiene órbitas, tiene protones, tiene neutrones y tiene electrones. Entonces, de aquí vamos a definir las bandas de energía de estos protones, electrones, ¿sí? Que están interactuando dentro de mi material semiconductor. Nosotros vamos a establecer lo siguiente, ¿sí? Tiene neutrones en el núcleo, tiene también protones, que en este caso los localiza también en el núcleo, y tiene los famosos electrones. Ustedes sabrán que los electrones tienen carga negativa y son los que son encargados de la conducción de energía eléctrica, ¿no? Cuando usted le dicen, defina la intensidad de corriente, le dice, es el flujo de corriente de electrones a través de un conductor, ¿verdad? Así le definen
la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, usted sabe que los encargados de la generación de energía eléctrica son los electrones. En algunas estructuras, nosotros vamos a decir que los electrones que están más cerca del núcleo, ¿sí? Los electrones que están más cerca del núcleo van a tener menos energía, ¿sí? Es decir, son unos débiles, ellos tienen que estar ahí, al ladito del núcleo para poder funcionar. Tienen menos energía. Y aquellos que ya superaron esa energía de atracción que genera el núcleo hacia ellos, son ellos que están más lejos del núcleo, ¿verdad? Están más lejos del núcleo y por ello, como ellos ya lograron escapar de esa energía de atracción, ellos tienen más energía. ¿Sí? Ellos tienen más capacidad de energía y nosotros diremos que aquellos elementos que logren o que tengan en su última órbita, ¿sí?, mayor cantidad de electrones, o por así decirlo, aquellos elementos que logren superar estas barreras de atracción y logren establecerse en la última órbita, esos electrones van a definir sus características eléctricas. ¿Sí? Sí. Los electrones que logran estar en la última órbita son los que definen las características eléctricas de un material, ¿no? Del material que sea al que corresponda ese átomo. ¿Sí? Pero ¿cómo podemos definir esto? ¿O cómo podemos acceder a esta definición? Mediante lo que se conoce como bandas de energía. ¿Sí? Y en el núcleo vamos a hablar de 3 tipos de bandas de energía. ¿Sí? Las 3 bandas de energía que vamos a conocer, primero va a ser las bandas de valencia. El otro nivel de energía que le vamos a conocer al núcleo va a ser la banda prohibida. Y el otro nivel de energía va a ser la banda de conducción. ¿Sí? Es decir, la banda de valencia va a ser aquella que está, o esta órbita que está más cerca del núcleo, ¿no? Llamaremos a la banda de valencia aquellas que tienen menos energía y que están más cerca del núcleo. Llamaremos a la banda de conducción, porque dijimos que es la que da las características eléctricas del dispositivo. Llamaremos banda de conducción aquella que está más alejada del núcleo, ¿sí? Aquí hay mucha más energía. Y llamaremos banda prohibida aquella, si ven que aquí queda un gran espacio de energía, ¿sí? Esta nosotros le llamaremos banda prohibida, ¿sí? Que es la energía que requieren los electrones que están en esta banda de valencia para finalmente llegar a la banda de conducción, que es la última, ¿sí? La banda de conducción, acá tenemos la banda de valencia, ¿sí? Tienen menos energía, necesitan adquirir energía para pasar a la banda prohibida y de la banda prohibida pasar a la banda de conducción. Aquellos elementos en que los electrones salten de manera instantánea, por así decirlo, que yo excito de alguna forma este elemento, y aquellos elementos que yo le excito el elemento y los electrones que están en la banda de valencia pasan de manera rápida a la banda de conducción, ¿qué tipo de elementos creen que sean? ¿Elementos conductores, semiconductores o aislantes? Sí, Que voy a pase por la dibujar. banda de conducción a la banda de valencia, dijo. De la banda de valencia, que es la que está más cerca del núcleo, esta es la banda de valencia, ¿no? Este es el núcleo.
Ellos necesitan esta energía, cruzar por esta energía de aquí, que es la banda prohibida, que es la que está en el medio. Recuerden, aquí está la banda prohibida, es la que está en el medio. Toda esa energía, ¿no? Aquí. Y para finalmente llegar a la banda de conducción, que era la banda de conducción donde están los electrones que tenían mayor energía y los que definen las características de conducción eléctrica de un material. Entonces, si yo tengo aquí un electrón que está por aquí un electrón, está aquí cerquita y ¡pum! Sufrió un cambio de energía, recibió energía, y él, pero sin pensar, ya está acá. Y está acá produciendo ya energía eléctrica. ¿Qué será este? ¿Un conductor o un aislante? Aquel que ni lo ves ya adquiere energía y ya está en la banda de conducción. ¿Un conductor? Correcto, ¿verdad? Un conductor. O sea, no tiene la más mínima oposición para ganar esta energía, para romper esta barrera de la banda prohibida, ¿sí? Y pasar a la banda de conducción. Y si por el contrario, tengo aquí un electrón, le excito a ese electrón, bla, 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 pero él, nada, que yo por más que le suministro energía, él no logra arrancar o tener la suficiente energía para romper esta banda prohibida y llegar a la banda de conducción. ¿Este qué sería? ¿Un aislante o un conductor? ¿Aislante? Un aislante, ¿verdad? Porque por más que le suministre energía o aunque le suministre, se le hace muy difícil pasar a la banda de conducción. Y yo les decía, la banda de conducción es la que define las características eléctricas de un elemento. Aquellos que llegan a la banda de conducción, ¿sí? Que es la última banda, vamos a decir que esta es la banda de conducción, se los va a considerar electrones libres, ¿sí? Electrones libres, es decir, ellos se están moviendo aquí tranquilamente en la última banda, y esa tranquilidad o esa libertad que tienen para moverse es lo que se conoce como el flujo de electrones, ¿sí? Entonces aquellos que ya llegan a la banda de conducción ya van a generar un flujo de electrones. Pero como usted recuerda de física, flujo de electrones es a través de un material es corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces de ahí viene el porqué, el análisis, este pequeño análisis de los átomos. ¿Sí? No sé si está entendido ahí el funcionamiento de las características eléctricas de un material. Aquí está escrito el pequeño resumen, ¿no? Los electrones se encuentran en la banda de valencia, ¿sí? Necesitan adquirir un nivel de energía, ¿cuál? Conocido como banda prohibida, para pasar a la banda de conducción y poderse mover libremente en esa última banda, tener ese flujo libre, y ya sabemos que el flujo de electrones es energía eléctrica, ¿no? Entonces, cuando ya pasa por ahí, logra conducir. Vemos aquí las imágenes cuando tenemos un aislante, ¿sí? Los aislantes son materiales que no permiten el flujo. Déjame ver. Acá más adelante. Bueno, sí. Bueno, vamos simplemente a ver la banda, ¿no? Los aislantes tienen una banda de valencia. Aquí están los electrones tranquilos. Aquí este cero significa el neutro, el núcleo, perdón. ¿Sí? Recuerden que en el núcleo habían cargas positivas, ¿verdad? Por eso ellos se sienten atraídos por ese núcleo. Ellos quieren estar ahí, es la fuerza de atracción, ¿no? Ustedes ya saben que cargas diferentes se atraen, cargas iguales se repelen, ¿verdad? Entonces aquí el electrón, como es negativo, él se siente atraído hacia el núcleo positivo. Acá también hay un electrón negativo y él se siente atraído hacia, ¿no? Todos se sienten atraídos hacia esa carga positiva. Pues todos los electrones están aquí en la banda de valencia y vemos que en el aislante la energía necesaria para pasar a la banda de conducción es bastante grande, ¿no? Hay una banda prohibida muy, muy grande. Así que por más que le excitemos
a ese material, pues él básicamente no va a poder pasar acá. Y si pasa, pues va a ser mínimo el flujo, ¿no? La banda de valencia en los semiconductores vemos que ya se reduce la banda prohibida, es decir, yo excito ese material y seguramente ya con ciertas características ya va a pasar acá, ¿no? Este sí ya logra pasar a la banda de conducción, ¿sí? Y finalmente la del conductor, vemos que aquí básicamente no hay esta barrera, es nula, es decir, ellos no necesitan, solo los ve ya. Medio los ve y los excita y pasan a la banda de conducción enseguida, es decir, enseguida empieza el flujo de electrones. ¿Sí? Eso en cuanto, como resumen de lo que ya hemos hablado, de las bandas de energía. Entonces, en función de esto ya vamos a definir un poquito más cuáles son estos materiales, en función de estas propiedades eléctricas que hemos definido. Tenemos los aislantes. ¿Sí? Nosotros conocemos que los aislantes no permiten el flujo de corriente eléctrica en sus condiciones normales. ¿Sí? Estos normalmente se componen de varios electrones que se encuentran en la banda de valencia, ¿sí? Y que se les hace muy difícil entrar a una zona o una banda de conducción. ¿Cuáles son este tipo de materiales aislantes? Pues tenemos el hule, el plástico, la mica, el vidrio, el cuarzo, ¿no? Que tenemos ahí. Eso en cuanto a los materiales aislantes, ustedes ya debieron haber escuchado. ¿Cuál escucharon ahí en electrotecnia que le decían que era un material aislante, que no permitía el flujo de corriente, que ofrece cierta resistividad? ¿Cuál era ese elemento que veían en electrotecnia? El plástico. El plástico, ya, Plástico. muy bien. Pero había un elemento, un dispositivo dentro de los circuitos que se oponía al flujo de corriente. ¿Quién era él? Resistencia. La resistencia, ¿verdad? Entonces, si hablamos de un circuito, pues podríamos decir que la resistencia es el aislante. Bueno, no era como tal un aislante, pero sí decía, no, no quiero que pase por aquí la corriente, o al menos trataba de limitarla, ¿sí? Entonces, las resistencias están construidas con materiales aislantes. Vamos con el material conductor, ¿sí? Los conductores son aquellos que permiten que un flujo de corriente de manera fácil, ¿no? Vimos que básicamente la banda prohibida no existe, ¿no? Estos elementos por lo general son de un solo electrón de valencia o de un solo elemento, ¿sí? Que va a estar dentro de la banda de valencia. Es decir, esto, pero en el caso de aquellos elementos o de aquellos materiales que son de uno solo, no son combinaciones, como por ejemplo el cobre y la plata, ¿no? Hablemos que el cobre y la plata están en su estado puro, ellos tienen un solo elemento de valencia, es decir, medio los excitan, enseguida van a pasar a la banda de conducción, ¿sí? Entonces, este tipo de los conductores, los más idóneos que tenemos dentro de la naturaleza son los metales, ¿no? Son aquellos que permiten el flujo de corriente. Tenemos el cobre, la plata, el oro, el aluminio también es un material conductor y es un material conductor mucho más barato que, por ejemplo, el cobre. Entonces, ustedes se habrán dado cuenta las líneas aéreas que nosotros tenemos, que llega la energía eléctrica a nuestras casas, ¿verdad? Las líneas eléctricas que nosotros tenemos tienen conductores de aluminio. Unas son mucho más económicas. Imagínense usted tender toda la red eléctrica del lago Agrio con cables de oro. ¿Sí? Bueno, fomentamos el robo, por ende los accidentes. Y además, imagínense, el oro, ¿cuál es una de las características del oro? En comparación con el aluminio, ¿qué se le viene que es como diferente en el oro y en el aluminio? Es mucho más conductor el Son mucho más conductores, sí, el oro es mucho mejor, ¿sí?
pero también es más costoso y es más pesado. Imagínense 2 postes, le estoy pasando un conductor de oro. Se va a venir, no va a soportar. Imagínense los superpostes que deberían haber para poder sostener un conductor de oro, ¿sí? Por eso casi todos los conductores que nosotros tenemos que cruzan las líneas de distribución en las ciudades son de aluminio, todos los que son aéreos. Ya sabemos que las instalaciones de nuestras casas, el cable que manipulamos, ese sí es un cable de cobre, ¿no? De cobre, incluso hay personas que cuando ya sacan el cable, alguna instalación vieja, van y extraen el cobre de esos materiales, de esos cables y tratan de recuperar, no creo que les dan dinero por el cobre que obtienen, ¿sí? Entonces el cobre es más costoso que el aluminio, ¿sí? Igualmente también tender cobre sería más costoso que tender aluminio. Por eso todos los que ustedes van a ver ahí, ustedes si se asomaran y vieran en su línea de distribución, vieran que son conductores de color plata, ¿no? Y no acostumbrado a ver el cable de color cafecito, ¿no? Es porque son de aluminio, ¿no? ¿Qué más les iba a decir? Por ejemplo, del cobre, hoy en día, estamos, por ejemplo, Ecuador es un productor de cobre, sin embargo, no es una industria muy desarrollada. Sí, sabemos que hay industria minera en nuestro país, hay cobre en nuestro país, lo extraemos, pero pues la minería aquí en nuestro país no está muy legalizada, no es muy formal, la mayoría son minerías ilegales que no cumplen con los estándares y son monopolizadas por ciertos grupos, ¿no? Yo recuerdo una vez que me dijeron que había una oportunidad de ir a trabajar por allá a Zamora y a mí me dijeron, mi padre, ¿no? En ese entonces me dice, puta, pero la minería es cosa seria estar trabajando por allá. Ah, no, era una minería, ¿no? Por allá. Y Zamora hoy en día hay ya mineras formales. Y dice, allá es muy peligroso porque la minería se monopoliza y no por personas realmente buenas o por organismos públicos o privados, sino ya por mafias. Entonces dice, no es muy buena idea que te vayan a... Bueno, yo en ese entonces lo estaba pensando, pero dije, bueno, como no era una propuesta tan segura, entonces simplemente la desestimé, ¿no? Entonces hoy en día en el Ecuador, el costo del cobre en nuestro país está en aumento. Debido a la pandemia que hay en nuestro país y en todo el mundo, la producción de cobre el año pasado se vio paralizada, ¿sí? Y por ende el costo del conductor desde enero del 2021 ha empezado al aumento, ¿no? Llegando usted, imagínese que un conductor, se me ocurre, que en diciembre valía 10 centavos el metro, hoy en día ya están los 15, 16, 20 centavos, ¿no? Y usted dirá, pues no es mucho, pero usted compra por metro, ¿no? Y eso va a encarecer un poco los proyectos, ¿no? Eso como dato que les decía, pues esperemos que de aquí al otro año ya se establezca ese flujo, ¿sí? Porque aquellos que de alguna forma hacemos proyectos eléctricos son las personas que se ven perjudicadas, ¿no? Porque empieza a aumentar los costos de los materiales. Y es que el cobre no está solo en el plástico, en los cables, diré. También está en los transformadores, en el bobinado de los transformadores, está en los breakers, en todos los elementos internos de ese tipo de los relés que tienen bobinado igual, está en todo, ¿no? Y eso encarece todos los materiales eléctricos. Usted pregunte tal vez a alguien que conoce que está dentro de la industria trabajando o dentro de los que hacen construcciones en constructoras, le darán esa referencia, ¿no? No es un buen año para los proyectos eléctricos. Es un buen año, sí, porque se ha reactivado, sí, pero lo único es que han aumentado un poco los materiales, ¿no? Eso como dato que les quería compartir de la parte de conductores. Semiconductores, ¿quiénes son esos semiconductores? Pues son esos que se quedan entre la mitad del aislante y entre la mitad del conductor. Se quedan ahí a medio camino. Es decir, sí, pueden conducir, ok, pero también ofrecen cierta resistividad. Ellos son como en el punto medio, ¿no? Los más conocidos o
los semiconductores más conocidos de un solo elemento, es decir, que son materiales intrínsecamente puros que no se los ha unido, pues son el silicio, el germanio y el carbón, ¿no? Que son de un solo elemento, pero también ya tenemos materiales semiconductores en el que nosotros ya unimos dos materiales, por ejemplo, el arsenuro de galio, ¿no? Y ya unimos algunos materiales para mejorar sus características conductivas. Los materiales semiconductores normalmente tienen 4 electrones de valencia, es decir, 4 puntos de electrones en la banda de valencia que al momento de ser excitados pasan a la banda de conducción, ¿no? Entonces aquí, para que vean, haciendo énfasis un poquito en lo que les hablé en la introducción, aquí tenemos varios electrones en la banda de valencia, ¿sí? Es decir, que si por ahí uno llega a cruzar a la banda de conducción, pues no va a hacer nada el pobre, ¿no? Mientras que acá tenemos un solo elemento en la banda de valencia, ¿sí? Un solo electrón en la banda de valencia, y él pues se le hace súper fácil cruzar a la banda de conducción. Y acá en los semiconductores pues tenemos 4 elementos en la banda de valencia, es decir, tenemos una estructura de 4 electrones de la banda de valencia, ¿sí? Que a ellos sí se les hace difícil, pero no tan difícil, después de todo solo son 4, ¿no? Y pueden cruzar a la banda de conducción. Esto como para adherirnos a la introducción de esta clase, ¿no? Entonces, en función de esto, ya vamos entrando ahora a hablar un poquito más de los materiales semiconductores, ¿sí? Los materiales semiconductores, ¿sí?, en estado puro no conducen bien y no retienen bien, ellos se quedan a la mitad, ¿sí? ¿Pero qué es un material intrínseco? El material intrínseco es aquel material que es puro, y yo lo extraje de la tierra, digamos que es el silicio. Extraje el silicio, ¿sí?, y le hice cierta manipulación para quitarle completamente las impurezas. Le hice un proceso de limpieza ahí. Le quité cualquier, digamos que por ahí estaba pegado un poquito de germanado, le saqué cualquier cosilla, carbón, no, o sea, no. Le hice todo el proceso para que me quede puro, tal cual el silicio, ¿sí? Ese es un material intrínseco, ese es el que ha pasado por un proceso en el que yo obtengo ese material puro. Pero un material intrínseco, puramente como es, no me ofrece las características que yo necesito para generar o para tener esa conductividad que yo deseo en mi placa de circuito impreso. No me ofrece todas esas características que yo quiero. Entonces, ¿qué hacen las empresas que se dedican a la construcción de dispositivos? Extraen este material puro, ¿no? Le sacan todo y obtienen su material intrínseco, ¿no? Puro como tal. Y lo llevan a un proceso de dopado. ¿Qué es un proceso de dopado? Es que cuando yo añado ciertos elementos, le añado otro elemento, hago un elemento compuesto, le añado otro compuesto, le añado otro material puro, ¿sí? Le voy agregando impurezas positivas, le voy agregando impurezas negativas, ¿sí? Para finalmente mejorar sus características eléctricas y obtener lo que se conoce como un material extrínseco. Y yo voy a decir material extrínseco, aquel material que ha sido sometido a un proceso de dopado, es decir, que ya le mejoré sus características eléctricas, ¿sí? ¿Por qué serán? ¿Por qué o qué opinan ustedes? Las placas que hay en nuestros, no sé si ustedes han abierto, seguramente han visto, ¿no? En el televisor, en la radio, cualquier tipo de elemento tiene una placa, ¿verdad? Hablemos del CPU, que seguramente desarmaron en el colegio.
tiene una placa, ¿verdad? Y usted le daba la vuelta y el conductor, el CPU le decía en el microprocesador, no lo toques porque lo daña, ¿no? Y el microprocesador tenías que sacarse la energía y sacaba y veía acá el microprocesador y decía, sí, está hecho de oro y usted, y la placa está toda acá chévere, pero las líneas de conducción de la placa no eran de oro, ¿no? Eran de cobre, ¿sí? Y los elementos que habían ahí, varios elementos, varios circuitos integrados, pues estos estaban compuestos de materiales semiconductores. Yo me hacía la pregunta, ¿por qué acá el CPU, el microprocesador, o sea, elegante que está acá, era de oro, tenía unas chapitas de oro ahí adelante, y acá los materiales, yo decía, si es tan bueno, ¿por qué no le ponen oro acá? ¿No? Bueno, seguramente tal vez aumentaba mucho el costo, pero ¿por qué estos circuitos integrados de acá no le ponen oro? Y solucionado el problema, ya todos tenemos buena conducción y no pasa nada. ¿Verdad? Porque usted, si usted me dice, el conductor mejor es el cobre, hagan todo de oro, hagan todo de oro, los materiales, hagan el diodo de oro, ¿no? Hagan el transistor de oro, no se compliquen la vida, queremos conducción, utilicen el oro. ¿Cuál es el problema de los conductores? ¿Por qué en electrónica no usamos el oro o no usamos los conductores sino los semiconductores? Por una respuesta muy simple, ¿no? Los materiales semiconductores tienen un coeficiente de, de temperatura negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme va aumentando la temperatura, recordemos que nosotros conectamos algo y al rato ya está caliente, ¿no? Cualquier cosa que usted conecte, que sea de generación de electricidad, ¿verdad? Usted la conecta y al rato le toca y ya está caliente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a decir que conforme aumente la temperatura, no va a perder sus características de conductividad, sino que las va a mejorar. Ese es un coeficiente de temperatura negativo. Volvamos a conectarnos, por favor.